Queremos determinar la antiderivada o evaluar la integral indefinida. Al analizar la integral, podríamos pensar que debemos hacer que u sea igual al radicando de 1 menos 64x al cuadrado. Pero luego observe que du es igual a 128x de x negativo. Y no tenemos un factor de x en el numerador y, por lo tanto, esta sustitución en 1 va a funcionar. Analizando la integración para mí, esto de la derecha, observe que dar una integral se parece a esta integración para mí, aquí, donde tenemos la integral de 1 dividida por la raíz cuadrada de la cantidad. Un cuadrado menos u cuadrado du a es una constante y u es una función de x. Para ajustar mejor la fórmula, para ajustar mejor la integración de la fórmula, sigamos adelante y reescribamos la integral. Sigamos adelante y factoricemos el 2. Y luego tenemos la integral de 1 dividida por la raíz cuadrada. De 1 es un cuadrado perfecto. Es igual a 1 al cuadrado, así que tenemos 1 al cuadrado menos 64x al cuadrado igual al cuadrado de 8x, lo que nos da menos el cuadrado de 8x de x. De esta forma, es mucho más fácil de reconocer. A es igual a 1. Y u es igual a 8x. El siguiente paso es determinar el diferencial de du, donde du es igual a u' multiplicados por dx. O la derivada de 8x con respecto a x por dx, du es igual a 8 dx. Y ahora comparamos a u con la integral dada. Lo sabemos. A es igual a 1. Sabemos que u es igual a 8x, y nos queda un dx, así que si queremos 2 dx, y tenemos du es igual a 8 dx. Podemos o divido ambos lados por 4 para obtener 4 du igual a 2 dx, o puedo dividir ambos lados por 8, lo que nos dará 8 du igual a dx. Voy a dividir ambos lados por 8. Y escribe la ecuación como 8 du es igual a dx. Lo que indica que ahora podemos sustituir 8 du por dx. El siguiente paso es escribir la integral con respecto a u. Tenemos dos veces, de nuevo, dx es igual a 8 du. Vamos a factorizar 8 veces la integral de nosotros. Tengo el dúo de la derecha. Y entonces la función integrando es 1 dividido por la raíz cuadrada de a al cuadrado menos u al cuadrado. Observa ahora que la integral se ajusta a fórmula de integración perfecta, que indica que la antiderivada es 2814 de arcoseno de u dividido por a, que en nuestro caso es 8x dividido por 1, o solo 8x más c. Esta es la familia de funciones cuyas derivadas son todas iguales al integrando dado. Función. Espero que lo hayas encontrado útil.